Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a compartir algunas de mis reflexiones personales sobre el libro de El sueño creador de María Zambrano, pero antes, ya que había aludido a ellos, me gustaría citar un par de artículos en los que María Zambrano ensalza la figura del payaso, ¿no? Por ejemplo, en artículos como Charlotte y el histrionismo, o el titulado El payaso y la filosofía. Ambos se recogen en esta recopilación de textos de María Zambrano, Islas, de la editorial Verbum. Y aquí se nos dice, por ejemplo, recuerdo al viejo Grock, al cual había mencionado, haciendo sonreír a una multitud inmensa de todas las edades y clases sociales en el Circo Price de Madrid, de un Madrid ya angustiado, en ese periodo más angustioso aún que la posguerra, que es la preguerra, del que no sé por qué no suele hablarse nunca. Me produjo asombro esa sonrisa, no carcajada, ni siquiera risa colectiva, pues la sonrisa es lo más delicado de la expresión humana, que florece de preferencia en la intimidad, y aun a solas, comentario silencioso de los discretos, arma de los tímidos, y expresión de las verdades que por tan hondas o entrañables no pueden decirse. Cuando Cristo, cuando Cristo nos habla, nos menciona, nos cita a Jesucristo. Justamente ahora mismo escuchaba una charla en la cual la ponente, pues, la conferenciante, decía que no recordaba que María Zambrano mencionara la figura de Jesús de Nazaret. Aquí, en un texto elegido al azar, ya nos la está mencionando. Cuando Cristo se oyó interrogar de Pilatos en aquel proceso paradigmático, ¿qué es la verdad? Calló y sonrió. Calló y sonrió como prólogo a la lapidaria contestación en el episodio de la mujer adúltera. ¿Y cuántos procesados humanos no tienen sino que callar y sonreír en el punto de la verdad sin más que habría de confundir al que procesa? La sonrisa es la expresión que apenas aflora el silencio y se guarda como el silencio ante las verdades demasiado reveladoras. Todo esto y algo más yo me decía en aquella fecha ya lejana. ¿Y qué hacía Grock? ¿Qué hace Charlotte para lograr ese clima de meditación, esa sonrisa que nace del silencio? Porque hay un clima de meditación, de reconocimiento de verdades íntimas de donde nace la sonrisa. Y hay el encanto y hasta el sentir halagada una zona de nuestro ser que apenas vive, y hay la sonrisa de vendetta lograda. Está la sonrisa del resentido que cree haberse vengado. Hay siempre venganza en la sonrisa, una venganza sutil. Y cuando es una multitud la que sonríe, debe ser porque se siente vengada en forma pacífica, armoniosa de algo que soporta, que ha de soportar difícilmente. La multitud que sonríe ante la actuación del payaso se está desahogando y se está vengando de toda la gravedad cotidiana en la cual vivimos, en la cual se ha desterrado la alegría, tal como Platón manda al exilio a la poesía y a los poetas que no son admitidos en su república. Y yo diría que uno de los trucos del payaso que nunca falla es una curiosa mímica, una escena en que no sabríamos decir qué es lo que hace, pues en realidad no hace nada. Todos los payasos lo repiten. Es infalible y deben de saberlo. Ante cualquier público el éxito es seguro. Ante cualquier público, aunque sea de intelectuales. Y es, ¿cómo describirlo con palabras?
Es ese ir y venir vacilante y cambiando de dirección, es ese ir hacia algo y quedarse detenido a la mitad del camino, ese gesto fallido de querer apresar algo, de evitar que se escurra de entre las manos como si fuera una mariposa un objeto pesado y a veces grande. El violinista al que se le escapa el violín, que creo recordar que Bruch lo hacía, y esta debía de ser su proeza con un piano de cola. Es él, eterno Aquiles, que no puede alcanzar a la tortuga. El Aquiles que no puede alcanzar a la tortuga. ¿Quién es? ¿No es acaso el intelectual, el filósofo, el decir? El que piensa, ese es el Aquiles que no puede alcanzar a la tortuga, según esa aporía, creo que le llaman así, de Zenón. El payaso mimetiza desde siempre y con éxito infalible el acto de pensar, con todo lo que humanamente el pensamiento comporta, la vacilación, la duda, la aparente indecisión, la lejanía de la circunstancia inmediata, esa que imanta a los hombres. Mimetiza, está haciendo una parodia de lo que acontece en la mente del intelectual, del que elucubra, del que especula. Creo entender así. Mimetiza esa peculiar situación del que piensa que parece estar en otro mundo, moverse en otro espacio libre y vacío. Y de ahí el equívoco y aun el drama. Porque el hombre que piensa comienza por alejarse. El hombre que piensa está tal vez dudando de esa realidad en la cual está integrado, por lo tanto la está rechazando, se está oponiendo a ella, y al oponerse a ella se opone a sí mismo, se opone a su auténtica naturaleza, su auténtica identidad, su verdadera función. El hombre que piensa comienza por alejarse, más bien por retirarse, como el que mira para ver mejor. Crea una distancia nueva y otro espacio. Evidentemente pensar es fundamental en nuestras vidas, y aquí lo está subrayando. Necesitamos perspectiva para pensar, la perspectiva que tiene el psicólogo cuando observa a su paciente, el admirador del arte cuando observa a un cuadro. No puedes verlo si está pegado a tus ojos. Necesitamos, pero eso también subraya que hay una diferencia, una distancia, una separación que nos puede engañar. Para ver lo que está lejos o detrás, crea una distancia nueva y otro espacio, sin dejar por eso de estar dentro del espacio de todos, sin dejar por eso de estar dentro del espacio de todos. Para ver lo que está lejos o detrás, oculto, deja de prestar atención a lo que inmediatamente le rodea. Por eso tropieza con ello. Queremos ver la profundidad de algo que aparenta estar lejos de nosotros, y por eso chocamos con lo que nos rodea, con aquello que nos es más próximo, como nuestro prójimo, por ejemplo. Y como se mueve en busca de lo que no está a la vista, parece no tener ninguna dirección fija, y como su camino es búsqueda, parece vacilar. El payaso realiza la mímica de esta situación en forma poética y plástica, o más bien musical. La hace visible cuando es permitido, pero la hace visible desde el otro, desde el hombre que ve pensar a otro sin acabar de darse cuenta de lo que está sucediendo ante sí. Ve solamente a alguien que tropieza, para el que son obstáculos las cosas más corrientes que un niño sabría apartar. Mas algo sospecha, y de este contraste surge la risa o la sonrisa. Algo sospecha, y de este contraste surge la risa o la sonrisa. Sonrisa
en los que sospechan risa burda, en los que sólo sienten halagado su instinto elemental. Es el gesto de Charlot que recoge cuidadosamente una gota de champán con un dedo de una mano, mientras con la otra está vertiendo el contenido dentro de una botella. Los hombres todos tienen miedo a la libertad, al mismo tiempo que la aman. Sufren cuando se ven privados de ella y la rechazan cuando la tienen. Diríase que lo más humano es querer la libertad para no usarla, o para usarla en momentos de embriaguez, de pasión o de entusiasmo, cuando ya deja de ser verdaderamente libertad y ya está lindando con el delirio. Quizás sea ese el conflicto más hondo de los que el hombre lleva consigo, escondido, soterrado en su conciencia. Querer la libertad para no usarla. Echarla de menos para rehuirla. Y cuando el payaso mimetiza ese conflicto, aun en la forma más burda, se siente liberado por un instante y ríe sin saber por qué. Como ríen los niños, ¿no? Cuando los niños ven que todos reímos, ellos ríen y no saben por qué ni necesitan saberlo. Acompañan el entorno del cual se sienten partícipes y reafirman esa participación sonriendo o riendo con aquellos que ríen, sin importar de qué ni por qué, porque es expresión de algo que gozoso, que está en relación con nuestra auténtica esencia, con la alegría de la vida. Cuando el payaso mimetiza ese conflicto, aun en la forma más burda, se siente liberado por un instante y ríe sin saber por qué, pues casi siempre reímos sin saber de qué. En esencia no lo sabemos. Hay un detonante que nos hace reír, pero verdaderamente había una predisposición a ello. De hecho, por ejemplo, si algo muy dramático, muy doloroso nos acontece, pues posiblemente ese detonante, algo muy chistoso e ingenioso, que pudiera despertar incluso la carcajada, ya no toca nuestra fibra sensible, porque hay algo que oscurece nuestro ánimo. Estamos tomados por la melancolía, por la tristeza, por la añoranza, por el dolor, ante, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Entonces, el chiste ya no cumple. Estamos inmunizados ante la función del chiste. Si supiéramos descifrar lo que se esconde en la risa, si supiéramos descifrar lo que se esconde en la risa, exclama María Zambrano, parece saberlo todo el payaso. Con su rostro, por eso lo miramos, parece saber algo que nosotros ignoramos. Con su rostro inmóvil, imitación de la muerte, parece ser una de las formas más profundas de conciencia que el hombre haya alcanzado de sí mismo. Tal vez por eso se parodia al payaso, ¿no? Esa manera grotesca, siniestra, que hacen, por ejemplo, cuando llega Halloween, ¿no? El payaso asesino. Es una manera de... Eso evidencia esta decadencia en la cual nos encontramos, donde ya el payaso no es alegría, no es entusiasmo, no es ilusión, no es carcajada, no es parodia de la seriedad de la vida, sino ya se convierte en algo grotesco, puesto que el payaso es el gran enemigo de lo más grave de la vida, de la visión trágica de la vida. Por lo tanto, la manera, si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? O si no puedes con ellos, únetelo a ti. Entonces eso es lo que hacen los trágicos, los siniestros, los sombríos, los decadentes. Toman la figura del payaso y la usurpan y la visten y la disfrazan con todo su
con todas las cloacas que se sacan de las entrañas. Parece saberlo todo el payaso, con su rostro inmóvil, imitación de la muerte, parece ser una de las formas más profundas de conciencia que el hombre haya alcanzado de sí mismo. Y como todo lo profundo necesita una máscara, decía Nietzsche, Nietzsche decía, todo lo profundo necesita una máscara. Hasta el mismo Dios, el mismo Jehová se pone su máscara para que Moisés pueda recibir su mensaje. Todo lo profundo necesita una máscara, que dijera Nietzsche. Máscara significa persona, es importante esta idea, persona. Para vivir en democracia hay que ser persona, es una exigencia ineludible. Eso nos dice María Zambrano, es decir, precisamos también de la máscara, pero de una máscara que habla, que transmita un contenido valioso, no que niegue ese contenido. Todo lo profundo necesita una máscara, que dijera Nietzsche, la tiene desde siempre en esa máscara la más profunda y la más transparente. Un muerto que finge estar vivo. En la pose de quietud mimética del payaso, finge estar vivo y como está muerto todo lo sabe. Mas como ya no le importa, tiene caridad, la caridad que no tiene el filósofo por estar todavía vivo. La suprema misericordia de dar la verdad sin anunciarla, ciegamente, y de ofrecer a todos, sin otra cosa, la libertad de un momento, mientras ría. La libertad que no goza por el pensamiento la alcanza al fin riéndose de su propio conflicto. La libertad que no goza por el pensamiento la alcanza al fin riéndose de su propio conflicto. Se ríe hasta de sí mismo, ¿no? Como dicen de algunas personas entusiastas y con gran sentido del humor. Pues siempre que nos reímos, no nos hemos reído un poco de nosotros mismos, justamente esto dice María Zambrano. Siempre que nos reímos, en cierto sentido, nos reímos de nuestra gravedad, de nuestra seriedad, de nuestro dramatismo que aplicamos a la vida cotidiana. Nos reímos de lo que el prójimo, los otros, hacen o dicen, pero si en ellos no nos viésemos un poco objetivados, no sentiríamos esa impresión de habernos liberado de un conflicto o un temor, del temor inconfesado de ser así, de algún modo que no nos gusta. Y así el payaso nos consuela, el payaso de esta manera nos consuela, nos alivia de ser como somos, de no poder ser de otro modo, de no poder franquear el cerco que nosotros mismos ponemos a nuestra libertad, de no atrevernos a cargar con el peso de nuestra libertad, lo cual se hace solo pensando. Solo cuando se piensa se carga con el peso de la propia existencia. Solo cuando se piensa, pensar es un retraso mental, decía Antonio Blay, se carga con el peso de la propia existencia. Por eso el pensador está inmóvil, no hay dinamismo, no hay progresión. Busca ese uno minimalista que lo reduce todo y que niega inconscientemente, le está negando la diversidad, la multiplicidad, la eternidad, el infinito. Que para María Zambrano ya está, esa idea ya está implícita en la perspectiva, en la visión, en el alma del poeta. Ese es el hallazgo del cual parte el poeta. Mientras que el filósofo parte de un vacío que quiere llenar de conocimiento a través de la especulación. De todas formas, María Zambrano no combate la filosofía, simplemente subraya, afirma, apunta que algo le falta y que ese algo que le falta está en la poesía, está en el sueño, está en la pasividad, está en todos esos elementos
que nos hablan, que nos puede proveer el sueño creador, el título justamente del libro que nos ocupa. Solo cuando se piensa se carga con el peso de la propia existencia. Cargar con el peso de la propia existencia también puede tener una connotación positiva, es aceptar nuestra realidad. Dice Jesús que cada cual coja su cruz y me siga. La cruz simboliza al ego, la cruz simboliza nuestra realidad con sus circunstancias y hay que aceptarla. Hay que aceptar nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestras limitaciones aparentes, nuestros conflictos que ya están ahí y por lo tanto negarlos no nos va a predeterminarnos para trascenderlos. Solo cuando se piensa se carga con el peso de la propia existencia y solo entonces se es verdaderamente libre. Justamente le está dando esa connotación positiva a la cual me estaba refiriendo. Solo cuando se piensa se carga con el peso de la propia existencia y solo entonces se es de verdad libre. Pero fijaos que también María Zambrano nos decía que en la vida hay mucho contenido que no tiene relación con la libertad, que cuando nos enamoramos, por ejemplo, cuando amamos algo, no nos obsesionamos con la libertad, en lo que nos enfocamos es en la relación que nos atrae hacia aquello que amamos, o hacia aquella o hacia aquel que amamos. Y eso no, la libertad es importante, pero la vida es mucho más que la libertad. Con la sombra densa, la libertad por sí mismo no nos trae, no nos responde a las preguntas esenciales de la vida, a las preguntas trascendentales. De hecho, un mal uso de esa libertad nos aleja de las preguntas y de las respuestas. Con la sombra densa de nuestros conflictos, el payaso modela sus gestos, su mímica casi inmóvil. Y al fin todo lo resuelve en música, al fin todo lo resuelve en música. Unos cuantos lamentos de violín o una cadencia apenas esbozada en el piano y hasta el leve sonar de una filarmónica que viene a decirnos Epur si muove, que supongo que significará que se mueve, como decía Galileo. Somos, a pesar nuestro, libres. El hombre es esa entidad que, a pesar suyo, vive en libertad. Pues esto nos dice María Zambrano sobre la figura del payaso. Y también nos decía, por ejemplo, sobre en el artículo que os mencionaba de Charlotte y el histrionismo, dice, el payaso no incorpora a personaje alguno, sino que lo crea, sale a la pista revestido de una máscara para mejor usar de su alma. Pero lo que la sociedad, las costumbres, en fin, eso que llaman el mundo, nos exige es también una máscara. Con ella transitamos por las calles, desde ella, desde su hueco, hablamos a nuestros semejantes, desde ese hueco máscara es ese artilugio que tenía, que hacía más grande la voz, que la hacía sonar, de ahí viene persona, es para sonar, persona, para sonar, para que todos nos escuchen, nos perciban, nos atiendan, para eso está la máscara. Es la herramienta a través de la cual podemos expresar, comunicarnos, transmitir a nuestros semejantes noticia de lo que somos.
Hablamos desde su hueco, hablamos a nuestros semejantes y por mantenerla sacrificamos diariamente miles de cosas por mantener esa máscara, y en algunos momentos se hace preciso sacrificar lo mejor de la vida, el grano de la felicidad, que nos hubiera tocado gozar por seguir manteniendo esa nuestra máscara. Cuando yo voy al parque natural y veo a una pata con sus patitos, si la pata está sola, siempre sale huyendo cuando me percibe desde muy lejos, pero cuando está con sus crías, permanece ahí. Sacrifica el instinto le está diciendo que su vida está en peligro, sacrifica su propio instinto de seguridad para proteger a la prole. Y eso lo hacen incluso los animales. Por lo tanto, también lo hacemos en las personas. A veces tenemos que sacrificar algo, porque hay algo aún mayor que queremos proteger, por lo que queremos apostar. Y el payaso borra la máscara del hombre social y respetable. El payaso borra la máscara del hombre social y respetable para que su alma juegue libremente ante el público, en el redondel que representa el mundo bajo la carpa que oculta. Y significa el firmamento. Blanquea su rostro, lo convierte en un vaciado de la muerte. Lo inmoviliza, la muerte está en él, la gran verdad. La muerte es la máscara del payaso. La muerte es la máscara del payaso clásico, una de las creaciones más geniales de nuestra cultura occidental. ¿De dónde viene esa su máscara y ese su juego? Inmóvil, recibe las bofetadas, es el único en una civilización que se dice cristiana, el único en una civilización que se dice cristiana, dispuesto a ofrecer la otra mejilla para la bofetada y el rostro entero para la befa. El payaso es cristiano, evidentemente lo manifiesta al poner la otra mejilla. Se ofrece no solo para que se rían con él, sino para que se rían de él, para dar que reír como otros, los payasos sociales, algunos políticos y las mujeres dudosas para dar que hablar. Se ofrecen íntegros a la risa, que es befa y hasta escarnio. Hay payasos sociales que no se avergüenzan de su mediocridad, de su degradación, de sus intenciones ocultas, de su codicia, de su vanidad. ¿Por qué se iba a avergonzar el payaso, que es verdadero, que es auténtico, que es transparente? ¿Por qué se iba a avergonzar el payaso de ser un payaso? ¿Han aprendido o no han olvidado que la muchedumbre tiene necesidad de mofarse? Pan y circo. De eso que se llama el ludibrio, variante del juego. Ludibrio no es juego. Juego llevado hasta el límite. El ludibrio es al juego lo que el porno a la sensualidad, al erotismo. Es la degradación de aquel que no sabe jugar, que no tiene esa risa, que no tiene esa sonrisa, que ha sacrificado su alegría porque sus graves ambiciones mundanas no la precisan. Y entonces necesita una compensación. ¿Cuál es esa compensación? El ludibrio, el cinismo, nos cachondeamos, nos reímos del mariquita, de la feminazi, hacemos eso es muy español. Ya quien ha olvidado a reír solo sabe reír cuando se ríe maliciosamente de sus semejantes. Saben de la crueldad esencial del ser humano cuando se junta, crueldad esencial cuando se junta, de ahí viene el rebaño, de ahí viene la conducta gregaria que niega el valor, el potencial del individuo. Saben de la crueldad esencial del ser humano cuando se junta en multitud y del individuo en lo que tiene de masa. Saben que existe no ya el público, sino la chusma,
y hasta a ella quieren satisfacer por esperanza de ennoblecerla, caridad que se rebaja, que llega hasta la humillación de la persona, ennoblecerla. Evidentemente este es el propósito del payaso, no de los otros pseudo payasos que podemos ver por ejemplo en la casta política. No lo digo yo, lo está diciendo María Zambrano. Afán de comunión, eso tiene el payaso. Toda obra de arte ha nacido del afán de comunión y todo artista es esclavo de ella, es esclavo de este afán de comunión. ¿A dónde no llegará el poseído por el demonio del arte por entrar en comunión con el hombre, con todos los hombres? El demonio del arte, porque el arte emerge de los infiernos, no de los infiernos teológicos ni mitológicos, sino de los infiernos de nuestro corazón, de los ínferos del alma, como dice María Zambrano. Como un ángel caído que resucita, por decirlo de alguna manera. El payaso es aquel que danza en honor de un dios sin ponerle condiciones. Ese dios es Dionisos, dios de la risa y del sufrimiento, de la mímica y de la danza expresiva y liberadora, de la danza que hace danzar. Un fragmento muy nietzscheano, como podemos ver, evidentemente. Dionisos es el dios de la vida y de la muerte, y es la muerte la que presta al payaso su máscara para imitar la vida. Los gestos de la vida que aparecen así calcados en unos planos rígidos, anticipo de la pantalla blanca que el cine ofrecería más tarde a la mímica innumerable. Y bueno, luego nos habla de la figura de Charles Chaplin, en el cual ve ese clown, ese payaso, que a lo largo de medio siglo ha ido regalando a los que lloran la gracia de reír, y a los que ya no pueden llorar ese gesto magistral que vale por todo un tratado de filosofía, el encogerse de hombros mientras los pies trazan una pirueta. En Candilejas, el hombre Charles Chaplin quiere justificarse ¿de qué? Tan solo de no haber sido como Don Quijote o como Charlotte, de no haber andado por los caminos y por las callejas sin nombre, dando su alma en lugar de proyectado, su sombra en las pantallas encerradas en unas salas donde es necesario pagar la entrada para verla. Y se vuelve sobre su arte, se vuelve en Candilejas Charles Chaplin sobre su arte, pidiéndole cuentas de no haber sido acción redentora que borre del mundo la miseria y el dolor. Y viene a decir, yo no soy más que un payaso. Y se vuelve hacia la que le ha prestado su hueco como telón de fondo para hacer representable la vida, hacia la muerte. Muere a 2 metros de las Candilejas mientras una muchacha danza. El anhelo inconsciente de todo payaso ha debido ser morir en la pista. Y no sólo del payaso, sino de todo aquel que ha entregado su vida y lo que es más difícil y peligroso, su imagen, su personalidad, para llegar hasta el fondo de la vida de los otros, hasta el corazón del prójimo convertido ambiguamente en público o en clientela. Para llegar hasta el corazón del prójimo. Es como si quisieran decir muriendo ante la multitud, es como si quisieran decir muriendo ante la multitud, no habéis sido público para mí. Yo he buscado en vosotros al hermano. Bueno, pues estas son las opiniones que tiene María Zambrano sobre el payaso. Evidentemente no voy a hablar del libro en este vídeo, del libro El sueño creador, ya lo dejo para un futuro vídeo. Gracias y hasta una nueva oportunidad.